Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos tortolitos que nos robaron el corazón en asteriscos en Calcam asterisco Love is in the air. Hoy vamos a sumergirnos en su relación, vamos a analizar las pistas, a desentrañar los rumores y, lo más importante, vamos a ver si realmente ese amor que vimos en pantalla traspasó la barrera y se convirtió en algo real. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque este chisme está que arde. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos. Desde el momento en que Kerem y Hande aparecieron juntos en asteriscos en Calcam asterisco, la química entre ellos fue innegable. Era palpable, era eléctrica, se podía cortar con un cuchillo. No importa si estabas viendo la serie en turco subtitulada o doblada al español, esa conexión se sentía. Y claro, como buenos fans que somos, empezamos a preguntarnos, ¿será que esto es solo actuación o hay algo más? Al principio, ambos negaban cualquier romance. Decían que eran muy buenos amigos, compañeros de trabajo y que la química era simplemente fruto de su profesionalismo. Pero vamos. Los que hemos visto suficientes comedias románticas sabemos que a veces, donde hay humo, hay fuego. Y aquí había una hoguera. Era una negación que sonaba a estrategia, una forma de proteger algo que quizás ya estaba floreciendo pero que necesitaban mantener en secreto, lejos del ojo público, hasta que estuvieran listos para compartirlo. ¿Quizás temían la presión de los medios? ¿O simplemente querían disfrutar de esa incipiente relación en la intimidad? Las miradas cómplices, las risas espontáneas, los gestos cariñosos fuera de cámara, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y claro, los fans, que somos detectives nivel FBI cuando se trata de nuestros ídolos, empezamos a recopilar pruebas. Fotos de paparazzi, vídeos de sus interacciones en sets de grabación, comentarios sutiles en redes sociales, nada escapaba a nuestro ojo avizor. No solo buscábamos pruebas, sino que también analizábamos cada microexpresión, cada lenguaje corporal. Era como si estuviéramos descifrando un código secreto, un lenguaje que solo ellos dos entendían, pero que nosotros, los fans más devotos, estábamos decididos a comprender. Recuerdo especialmente una entrevista donde les preguntaron sobre su escena favorita de la serie. Ambos, sin dudarlo, mencionaron una escena muy íntima y romántica. Pero lo más interesante fue cómo se miraron el uno al otro al responder, con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Ahí fue cuando muchos pensamos, ajá. Aquí hay gato encerrado. Era una mirada que transmitía complicidad, ternura y sobre todo, una conexión profunda. Una mirada que nos decía que lo que estábamos viendo en pantalla no era solo actuación, sino que había una base real, un sentimiento genuino que les permitía conectar de esa manera tan especial. Y las redes sociales, las redes sociales. Se convirtieron en nuestro campo de batalla particular. Cada like, cada comentario, cada foto compartida era analizada al milímetro. Los fans crearon hashtags, recopilaron pruebas y compartieron teorías sobre su posible romance. Era una locura, pero una locura divertida. Desde almohadilla anqueris real hasta análisis detallados de la ropa que usaban, los lugares que visitaban y las personas con las que se relacionaban. Era una investigación exhaustiva, un trabajo en equipo global impulsado por la pasión y el deseo de confirmar lo que muchos ya sentíamos en el corazón. Después llegó ese viaje a Maldivas. ¿A Maldivas? El destino favorito de las parejas famosas. Y ahí la bomba explotó. Ambos compartieron fotos desde el mismo paraíso, en las mismas fechas. Aunque no aparecían juntos en las fotos, era obvio que estaban disfrutando de unas vacaciones juntos. La confirmación, aunque no oficial, era prácticamente innegable. Era el clásico no lo negamos pero tampoco lo confirmamos, una estrategia que alimentaba aún más nuestra curiosidad y nos hacía sentir como si estuviéramos participando en un juego del gato y el ratón. Pero en el fondo todos sabíamos la verdad, estaban juntos, enamorados y disfrutando de un paraíso tropical. Luego empezaron a aparecer juntos en eventos públicos, tomados de la mano, demostrando su amor sin tapujos. Finalmente lo gritaron a los 4 vientos. Y claro, el mundo enloqueció. Los fans celebramos como si hubiéramos ganado la lotería. Nuestros chips se había hecho realidad. Era un sueño hecho realidad,
la confirmación de que el amor verdadero existe y que a veces, la realidad supera la ficción. Verlos juntos, felices y enamorados era como una recompensa para todos los que habíamos creído en ellos desde el principio. Su relación parecía un cuento de hadas. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, compartían momentos especiales con sus familias. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Se convirtieron en un símbolo de amor y felicidad, una pareja que nos hacía creer en los finales felices y nos inspiraba a buscar nuestro propio cuento de hadas. Su amor parecía indestructible, un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Pero como en todo cuento de hadas, no todo fue color de rosa. Empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Que si estaban distanciados, que si ya no se veían con la misma frecuencia, que si había terceras personas involucradas. Los rumores volaban como hojas en otoño. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público seguramente jugaron un papel importante en el desgaste de su relación. Era como si su amor estuviera siendo sometido a una prueba de fuego, una prueba que, lamentablemente, no pudieron superar. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Kerem y Ande habían terminado. El shock fue generalizado. Los fans nos sentimos como si nos hubieran arrebatado un pedazo de nuestro corazón. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Era como si nuestro propio cuento de hadas se hubiera roto, como si hubiéramos perdido la fe en el amor verdadero. La decepción era palpable, una tristeza colectiva que se extendió por todo el mundo. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Algunos decían que fue por diferencias irreconciliables, otros que fue por la presión mediática, otros que simplemente el amor se había acabado. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Pero más allá de las razones específicas, es importante recordar que las relaciones son complejas y que a veces, a pesar del amor que existe, las cosas no funcionan. Quizás necesitaban crecer individualmente, explorar nuevos caminos y descubrir lo que realmente querían en la vida. Pero, ¿y ahora qué? Aquí es donde empieza lo interesante. A pesar de la ruptura, la llama de la esperanza sigue viva para muchos fans. Han pasado meses desde su separación, pero todavía hay quienes creen que podrían reconciliarse. Es una esperanza basada en el cariño que aún se percibe entre ellos, en los recuerdos compartidos y en la magia que una vez los unió. Una esperanza que se niega a extinguirse. ¿Y por qué esa esperanza? Pues bien, aunque ya no estén juntos, Kerem y Ande siguen manteniendo una relación cordial. Se siguen en redes sociales, se dan likes a sus publicaciones y se han visto en algunos eventos públicos, aunque sin interactuar demasiado. Es un contacto mínimo pero suficiente para alimentar la llama de la esperanza y hacernos creer que quizás, en algún momento, podrían volver a encontrarse. Algunos interpretan esto como una señal de que la puerta a una reconciliación no está del todo cerrada. Quizás necesitan tiempo para sanar, para reflexionar y para darse cuenta de que, a pesar de todo, siguen sintiendo algo el uno por el otro. Quizás el tiempo y la distancia les permitan valorar lo que una vez tuvieron y darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Además, la química entre ellos sigue siendo innegable. Incluso en las fotos y vídeos más recientes, se puede percibir una conexión especial. Es como si hubiera una chispa latente, esperando a ser reavivada. Una chispa que solo ellos pueden encender, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Y claro, los fans seguimos haciendo nuestro trabajo de detectives. Analizamos cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, buscando pistas que indiquen una posible reconciliación. Somos unos románticos empedernidos, ¿qué le vamos a hacer? Desde entrevistas en las que mencionan al otro sutilmente hasta análisis detallados de sus expresiones faciales. No nos rendimos, seguimos buscando señales que nos confirmen que nuestro sueño de verlos juntos de nuevo aún es posible. La pregunta del millón es, ¿qué traman Kerem y Ande? ¿Están realmente distanciados para siempre o hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Es un misterio que nos mantiene en vilo, una incógnita que solo ellos pueden resolver. Pero lo que sí sabemos es que su amor, real o ficticio, traspasó la pantalla y tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su historia, llena de romance, pasión y drama, seguirá siendo recordada por mucho tiempo.
Su impacto en la cultura pop es innegable, una pareja que marcó una época y que seguirá siendo recordada por su química, su talento y su historia de amor. Y aunque ahora estén separados, la esperanza de una reconciliación siempre estará presente. Porque al final, ¿quién no quiere creer en los finales felices? La creencia en el amor verdadero y en las segundas oportunidades es algo que nos une a todos, una esperanza que nos impulsa a seguir creyendo en la magia y en la posibilidad de un final feliz. Así que, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso sobre Kerem y Hande. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Quiero saber si ustedes también mantienen la esperanza o si creen que es mejor que cada uno siga su camino. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Los quiero mucho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que su suscripción y sus likes me ayudan a seguir creciendo y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor.